70 veces 7. Perdona nuestras ofensas, así como perdonamos a quienes nos ofenden. Poner la otra mejilla. Todo bien con la teoría. Sabemos de memoria los versículos y parábolas que hablan del perdón. Pero, ¿y si tu amiga contó un secreto tuyo? ¿Si tu hermano hizo un comentario hiriente acerca de vos en público? Perdonar es lo último que se nos ocurre hacer. Bienvenidos a Paréntesis. Mi nombre es Agus, y a lo largo de este capítulo voy a mostrarte cómo las historias de la Biblia pueden influir en nuestra realidad hoy. En la Biblia podemos encontrar muchos momentos en que la palabra de Dios nos recuerda la importancia de dejar de lado el rencor hacia las personas que nos han hecho daño. El Espíritu Santo obró de manera impresionante en el carácter de distintos personajes bíblicos para que nos dejaran ejemplo. El que perdona la ofensa cultiva el amor, nos dice el sabio Salomón en Proverbios 17:9. Qué difícil es perdonar cuando fuimos traicionados por alguien a quien considerábamos cercano. La traición tiene el principio fundamental de que no viene de parte de un enemigo. La traición es traición porque viene de quien tenía nuestra confianza. Nuestra naturaleza humana se resiste a perdonar a quienes nos dañaron. O quizás perdonamos, pero no olvidamos. Pero la Biblia nos enseña que perdonar es revelar a Jesús, porque Él nos perdona diariamente los pecados que cometemos. Sí, perdonar es difícil, pero hoy te quiero hablar de algo que a veces puede llegar a ser aún más difícil. ¿Qué pasa cuando somos nosotros los que hemos sido hirientes con alguien? ¿Qué tan seguido hablamos de pedir perdón? Qué incómodo, ¿no? Incluso la cultura popular habla mucho de soltar, pero no es tan común pensar en volver atrás y enfrentar una metida de pata. Estamos acostumbrados a leer la Biblia y sentirnos identificados con Mardoqueo cuando trabajaba en la puerta del rey Asuero, siendo víctima de bullying, pero no con Amán, el segundo al mando, haciendo comentarios pasivo-agresivos. Nos encontramos en David cuando estaba siendo perseguido, sintiéndonos aislados en nuestro entorno, pasando por alto los rasgos que tal vez compartimos con Saúl, el acechador, quizás dejando de lado a alguien. Admiramos a Moisés y su gran liderazgo, sin detenernos a pensar que criticar a alguien con otras personas nos asemeja a su hermana, María. Perdona mis pecados, le decimos a Dios, con la certeza de que nos escucha y que al ver nuestro corazón sincero, realmente nos perdona y borra nuestro pecado. Pero, ¿qué pasa con el corazón de la persona que perjudicamos? Tal vez sin intención, a veces podemos lastimar a alguien. Y amar a Dios le sigue amar al prójimo. Las personas con quienes compartimos son tan amadas por Dios como nosotros. Jesús también murió por ellos. Y si le pedimos perdón a Dios antes de dormir, ¿no deberíamos también disculparnos con ellos? Entonces, volvamos al principio y parémonos del otro lado de la vereda. ¿Y si conté el secreto de otra persona? Si hice un comentario hiriente en público, sabemos, por haberlo vivido alguna vez, que del otro lado hay alguien con el corazón entristecido y probablemente necesite nuestra disculpa. Hay una historia muy curiosa en Filemón 1, del 8 al 21. Filemón, un cristiano rico de Colosas, tenía un esclavo llamado Onésimo, quien lo traicionó robándole y se escapó a Roma. Allá, Onésimo se encontró con Pablo, escuchó sus predicaciones y experimentó un cambio en su corazón, mostrándose arrepentido. Reconociendo que su conversión implicaba reparar el daño, Pablo escribió una carta a Filemón pidiéndole que recibiera a Onésimo, pero no como esclavo, sino como un hermano en la fe, y lo envió de regreso para buscar la reconciliación. La Biblia nos deja con la intriga. No nos relata ese encuentro, tampoco nos dice cómo reaccionó Filemón, pero nos deja un camino y un manual de qué es lo correcto para un cristiano en cualquiera de las dos situaciones, ya seas el perdonado o el perdonador. Desde una mirada que podría haber sido neutra e imparcial, Pablo escribe esta carta con un objetivo en la mente: la paz entre hermanos. Podemos ver que la paz está compuesta por dos elementos: disculparnos y perdonar. Pablo no minimizó el accionar de Onésimo, lo que implica que éste debió reconocer su error, pero tampoco avaló el rencor de Filemón, sino que lo llamó al perdón. Nuestro padre consideró que la Biblia necesitaba una guía completa para la reconciliación, y dejó este corto libro en su palabra, para que, sin importar con quién nos identifiquemos, entendamos que es perjudicial para nuestra vida espiritual andar con culpa y rencor en el corazón. Pablo hace de puente entre Onésimo y Filemón, pero estaba en el corazón de cada uno el enmendar la situación o no. Podemos fácilmente ponernos en el lugar de Filemón y recordar cada una de las situaciones en que alguien nos ofendió y reflexionar en la gracia divina que nos perdona.
y nos llama al perdón de los demás. Pero hoy te quiero invitar a ponerte en los zapatos de Onésimo, a pedirle a Dios que traiga a tu mente las situaciones en las que dejaste una herida en el corazón de tu prójimo. Porque para enmendar la situación nunca es demasiado tarde. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, nos dice 1 Juan 1:9. Sí, Dios nos perdona, nos limpia y nos deja blancos como la lana. Pero la palabra de Dios también dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Buscar la paz con los demás significa reconocer que cuando nos equivocamos debemos ser humildes y sumisos a la voz del Espíritu Santo. También significa hacer las paces y, como Onésimo, volver con Filemón en busca de la reconciliación y no permitir que el enemigo plante la semilla del rencor o el descontento entre los hermanos. No debió haber sido sencillo para ninguno de los dos, pero Onésimo no hubiera tenido paz completa sin enmendar el error que lo arrastró tan lejos de su hogar. Abro paréntesis. Hoy quiero invitarte a ser un pacificador. No importa de qué lado de la vereda estés. Para eso te dejo 3 tips. Primero, ora. Pedile al Señor que te ayude a perdonar a quien te haya lastimado. Quizás estés tan acostumbrado al rencor que ya aprendiste a vivir con esos pensamientos negativos. Pedile a Cristo que te dé fuerza para soltarlos. Segundo, pedí perdón a quien hayas lastimado. Si en oración recordaste a alguien o alguna situación, seguramente es el Espíritu Santo animándote a disculparte con esa persona. Sé valiente y enfrenta tu error, ya que Cristo va a estar con vos. Tercero, pedile perdón a Jesús por haber guardado sentimientos negativos contra alguien en tu corazón, ya que Él murió por esa persona también. Y pedile fuerzas para cada día perdonar a quienes te ofenden, así como Él perdona tus ofensas. Pedir perdón es reconocer que no soy perfecto, que me equivoco, y eso a veces es incómodo, pero necesario. Cristo nos invita a morir a nosotros mismos y permitir que Él viva en nosotros. A través de la carta a Filemón, podemos oír la voz de Jesús diciéndonos: hagan las paces, por favor. Si están en guerra entre ustedes, se ponen en el terreno de mi enemigo. Los amo a ambos y los entiendo, pero ámenme a mí más de lo que aman su orgullo. ¿Y vos, qué pensás? ¿Es más fácil perdonar o pedir perdón? Si llegaste hasta el final, muchas gracias por acompañarnos. Somos un grupo de jóvenes adventistas con el deseo de compartir el amor de Dios y su mensaje con otros. Nuestra iglesia está en Florida, Buenos Aires. Si querés contactarnos, te dejamos nuestras redes en la descripción. Esto fue Paréntesis. Hasta la próxima.